Gracias. No, simplemente decía que le agradecíamos a la Autoridad Nacional de Televisión haber permitido este escenario, este espacio de participación para esbozar todos los argumentos por parte de los distintos agentes del sector interesados en el tema. Sin embargo, quisiéramos manifestar que infortunadamente el inicio de esta actuación administrativa tiene su origen en una manifestación que por las vías de hecho hizo RCN y Caracol al retirar de manera unilateral los canales en HD, generando en este caso que precisamente a razón de esto se iniciara esta actuación administrativa. Sin embargo, consideramos un espacio bien interesante, como decía, para que cada uno de los agentes pueda expresar sus argumentos frente al tema. Sin embargo, consideramos también que sería sano para efectos de continuar el debate, este debate que apenas está empezando con la realización de estas audiencias, que la ANTV como organismo regulador reconsiderara esta posición de RCN y Caracol y continuáramos con este debate siempre y cuando existiera es que estas vías de hecho cesaran y se subiera de nuevo la señal de los canales HD de Caracol y de RCN. Como el doctor Eduardo Noriega manifestaba unos antecedentes históricos relacionados con la materia, que en su condición de miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión tuvo a bien conocer de manera directa, yo también quisiera dar a conocer o recordar algunos antecedentes históricos referentes precisamente a estas regulaciones. En mi paso por la Comisión Nacional de Televisión en 3 etapas distintas durante 10 años y que prácticamente iniciaron desde el día 1 de la Comisión Nacional de Televisión, tuve la oportunidad de formar en ese momento en calidad de asesor o con un cargo que tenía de jefe de la Oficina de Canales y Calidad del Servicio, de formar parte de los equipos de trabajo que comenzaron a trabajar en este tipo de regulaciones. Cuando hemos hablado del tema del Must Carry, hemos hablado de prácticamente como si su origen hubiera sido en la Ley 680 del 2001, sin embargo, puedo contarles con conocimiento de causa que la primera vez que se habló de este tema y se reguló este tema fue desde el año 96 con la reglamentación que se expidió para que las comunidades organizadas pudieran tener la autorización por parte en ese momento de la Comisión Nacional de Televisión para recibir y distribuir las señales incidentales o libres. En esa norma fue cuando por primera vez se habló de esta obligación de que estas comunidades organizadas autorizadas por la Comisión Nacional de Televisión incluyeran dentro de sus sistemas las señales de televisión abierta, radiodifundida que se recibieran en el ámbito de cubrimiento autorizado. La razón de ser de esta norma no fue otra que el permitir precisamente que todos los colombianos pudieran tener acceso a esas señales en un momento muy complejo y muy álgido para el operador público en ese momento, Inravisión. Inravisión era una entidad que antes de la Ley 182 de 1995 recibía de manera directa los recursos de los concesionarios de espacios de televisión. No existía aún la televisión privada, existía este sistema mixto que aún trata de conservarse de una manera compleja precisamente por las dificultades que tienen estos concesionarios del uno solamente por el tema de la competencia que ejercen con los canales privados. Y en ese momento el Estado, pues a través de Inravisión, no podía generar unas garantías importantes de cubrimiento de señal, dado a que, de una u otra manera, en virtud de las disposiciones de la Ley 182 del 95, tuvo que ceder su principal fuente de ingresos a la Comisión Nacional de Televisión, volviéndose una entidad completamente dependiente de las transferencias que le generara este organismo a Inravisión en su momento para, como decía la norma,
el desarrollo cabal de su objeto. Sin embargo, en esta época, con esta situación tan crítica que tenía Inravisión, con unos pasivos pensionales altísimos, con un régimen prestacional casi que absurdo, con una cantidad de funcionarios diseminados a través de una cantidad de estaciones en un gran porcentaje apagadas, esta norma lo que generó precisamente fue un beneficio para aquellos concesionarios de espacios de televisión. En ese momento, RCN y Caracol también tenían esta condición, porque no existía la televisión privada, de que sus señales se pudieran ver en todo el país, con unas consecuencias importantes obviamente para ellos, porque pues donde no estaba el Estado, precisamente por estas deficiencias en materia de cubrimiento, pues podían difundir estas señales a través de los sistemas de televisión cerrada. Esta norma, estas disposiciones se reprodujeron también en la reglamentación que sobre televisión por suscripción se dio, la primera, que fue el Acuerdo 14 del 97, las normas sobre televisión comunitaria también, es decir, todo el espectro normativo referente a la televisión cerrada contempló esta obligación, que después ya en el año 2001 con la 680 cobró fuerza de ley. Y en este interregno no pasó nada. O sea, en este interregno, RCN y Caracol, en su momento como concesionarios de espacios de televisión y después ya en su calidad de operadores privados al momento de que se expide la ley 680 de 2001, no se manifestaron como hoy lo están haciendo, abogando con temas de derechos de autor, porque en últimas se veían absolutamente y perfectamente beneficiados con esa posibilidad de que sus señales estuvieran allí en los sistemas de televisión por suscripción. Por eso es importante considerar que el tema del Moscarri no se habla por primera vez en la ley 680. Tiene unos antecedentes normativos que era básicamente, tenían su razón de ser en eso. Garantizar al usuario la señal de la televisión abierta o radiodifundida que se recibía y garantizar esa recepción a través de los sistemas de televisión cerrada como único medio en ese momento ante las deficiencias que tenía el Estado por situaciones de diversa índole, de poderla llevar a través de estaciones radiodifundidas. Ahora bien, hablando ya estrictamente del tema de la ley 680, y sobre todo de los fallos y de los pronunciamientos por parte de autoridades tales pues como la Corte Constitucional, la SIC, y obviamente pues teniendo en cuenta esta cátedra magistral que sobre el tema dictó ayer el doctor Jaime Córdoba Triviño sobre el alcance del pronunciamiento de la Corte Constitucional en su fallo de exequibilidad. Me parece muy importante traer a colación en ese momento y en el proceso de la demanda de exequibilidad cuáles fueron los pronunciamientos tanto de la Comisión Nacional de Televisión como de la Procuraduría General de la Nación, en concepto pues de la Procuraduría, frente al alcance de las normas que en ese momento estaban cuestionadas de inconstitucionalidad y de ilegalidad. La posición de la Comisión Nacional de Televisión en ese momento fue que la televisión por suscripción cuya señal independientemente de la tecnología y medio de transmisión utilizados está destinada a ser recibida solamente por personas autorizadas para ello por el operador o el concesionario. Con esto se garantiza que los usuarios del servicio de televisión por suscripción no se vean abocados a la falta de transmisión de los canales de televisión abierta dentro de su programación. Y a reglón seguido, indicó que de esta manera se busca cumplir y satisfacer las necesidades sociales del Estado, promover el respeto de las garantías y deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortaleciendo la consolidación de la democracia y la paz, propendiendo por la difusión de valores humanos y expresiones de carácter culturales de carácter nacional, regional y local. Y sobre todo el hecho de cumplir con la preeminencia del interés público sobre el privado. Es decir, en ese momento la Comisión Nacional de Televisión, en sus fundamentos, fue absolutamente enfática en el cumplimiento de los fines y en recordar el cumplimiento de los fines y principios del servicio de televisión que estaban establecidos o que están establecidos y vigentes en las normas en la Ley 182 del 95. Por su parte, es importante señalar que la Procuraduría General de la Nación también hizo mucho énfasis al cumplimiento de estas disposiciones legales y constitucionales, sobre todo las constitucionales que amparan derechos y garantías fundamentales como el pluralismo informativo, el derecho a la información, el derecho a fundar medios masivos de comunicación y sobre todo la responsabilidad social de los medios y todo lo que tiene que ver, en fin, con la teoría del servicio público, en la cual, si bien corresponde al Estado su prestación, se la entrega a particulares para que no solamente a cambio de una contraprestación por este particular
particular, sino existen también una serie de limitaciones y de fines y principios que el particular debe cumplir en el ejercicio de esa obligación que le da el Estado a través de un contrato de concesión. Señaló la Procuraduría en su momento que la utilización del espectro electromagnético por parte de los particulares está íntimamente ligada con la libertad de fundar medios masivos de comunicación mediante la organización de empresas que cumplan con una responsabilidad social conforme lo establecido en el artículo 20 de la Carta. Señaló también que el ejercicio de este derecho se encuentra limitado en el sentido en que cuando se acceda al espectro siempre se estará sujeto a la intervención estatal, lo cual significa que el operador deberá someterse a las normas jurídicas que regulan la materia y asumir así las correspondientes cargas de índole social, siempre y cuando sean proporcionadas y constitucionalmente admisibles. Señaló también la Procuraduría en su momento que la utilización del espectro por parte de los particulares no implica que la contraprestación económica a favor del Estado o el simple pago de los derechos a acceder al mismo configure el cumplimiento de las demás obligaciones de orden constitucional inherentes al concepto de servicio público que caracteriza la televisión, pues además de cumplir con una función social, ya que además de los operadores particulares, también el Estado debe procurar que se efectivicen sus fines. La obligación que el legislador impuso a los operadores de televisión por suscripción para que suministren la señal de televisión abierta de manera gratuita es constitucionalmente admisible, puesto que más que una carga que deben asumir, corresponde a un deber dentro de los límites de la responsabilidad social que como medios masivos deben cumplir. En síntesis, la Corte Constitucional también, como lo explicaba ayer el doctor Córdoba Triviño, tuvo en cuenta todos estos pronunciamientos para determinar en su fallo la importancia de la televisión como un mecanismo dinamizador de procesos culturales, educativos y de entretenimiento y como por ende cualquier actividad desarrollada por el operador en beneficio del usuario tenía que cumplir la prevalencia del interés general sobre el particular, que en este caso, y dada pues como las peticiones pues de los interesados, parece que fuera lo contrario. Ahora bien, en los distintos autoridades que se han pronunciado respecto de cómo garantizar ese acceso, también han sido muy enfáticos en este tema de fines y principios del servicio de televisión. Uno de los intervinientes en la audiencia del lunes señaló que, de acuerdo a su interpretación, la norma del artículo 11 de la Ley 680 básicamente tenía que interpretarse y cumplirse solo a través de dos medios, con la instalación del selector conmutable o llegando a un acuerdo económico con el operador. Sin embargo, pues no estamos de acuerdo en el entendido de que todos los pronunciamientos que ha habido por parte de organismos competentes, todos han, digamos, tienen un común denominador y es precisamente el derecho y la salvaguarda sobre todo de derechos y garantías fundamentales que tienen que ver con la libertad de acceso, con la difusión de los contenidos educativos, culturales y de entretenimiento, con los derechos de los usuarios, con la preeminencia del interés público sobre el privado, más allá de establecer unos mecanismos técnicos específicos o un pago para efectos de que se pueda cumplir con esta obligación del Moscardi. Precisamente la Comisión Nacional de Televisión, la SIC señaló en la sentencia 05 de 2010 que una interpretación elaborada con base en los métodos lógico, teleológico, sistemático, histórico y concordante con la regulación constitucional en materia del servicio público lleva a colegir que el mandato establecido en la 680 impone a los cableoperadores la obligación de transmitir a sus usuarios en forma interrumpida la programación de los canales colombianos de televisión abierta que se reciban a través de la misma red mediante la cual prestan su servicio. En iguales consideraciones, tanto la Corte Constitucional como el Acuerdo 02 de la Comisión Nacional de Televisión del 2012 señala que los concesionarios y licenciatarios de televisión cerrada deberán incluir en su oferta programación sin costo alguno a sus suscriptores y asociados, deberán incluir el canal principal digital. En fin, en síntesis, todas estas disposiciones hablan de este tipo de obligaciones, son pronunciamientos posteriores a la existencia de la norma y en ninguna de ellas se hace referencia a que solo se puede garantizar el acceso de estas señales de televisión abierta a través, bien sea o del selector conmutable o del pago por los derechos de estas disposiciones. Y ya para terminar, porque se acabó el tiempo, es importante traer a colación
la resolución 4262 del 2013 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por la cual se expide el reglamento técnico para redes internas de telecomunicaciones conocido como el RITEL. En esta norma es claro y se evidencia que la obligación de instalar infraestructura para la recepción del servicio de televisión radiodifundida corresponde y está en cabeza del constructor del inmueble. De esa manera es importante considerar que hay un nuevo actor, en este caso a partir del año 2013, que es la CRC, que para estos efectos está reglamentando esta materia relacionada con infraestructura. Les agradezco mucho el tiempo y